talismán de la joven. Esta es la historia de un hombre que acaba de mudarse a un nuevo apartamento. El primer día, después de haber terminado de mover sus cosas, se siente cansado y se recuesta a descansar. Su mirada se fija en un talismán que está pegado en el techo, así que decide quitarlo. En ese momento, nota que hay una mirada fija en él, desde el apartamento de enfrente. Ella lo observa, pero él piensa que no está mirando su habitación, así que cierra las cortinas. Al día siguiente, mientras sale a trabajar y lleva la bolsa de basura a tirar, se encuentra con la misma mujer que lo estaba mirando. Se asusta, deja caer la bolsa de basura y corre rápidamente al trabajo. Debido al miedo, intenta convencer a un amigo para que lo ayude a recoger sus cosas en casa, pero su amigo está ocupado. Esa noche, regresa solo a casa. Al llegar frente a su puerta, está a punto de usar la llave para abrirla, pero se da cuenta de que su habitación no está cerrada. Piensa que probablemente olvidó cerrar la puerta por la mañana. Al entrar, nota que hay algo similar a lo que había quitado el día anterior, pegado en el techo en la misma posición. Se siente muy extraño, porque pensaba que ya lo había quitado. Cuando él estaba a punto de estirar la mano para quitarlo, una mujer se lanzó hacia él, lo que lo asustó y lo dejó en shock por un momento. Al principio pensó que era un fantasma, pero al final resultó ser solo una mujer enloquecida que había irrumpido en su casa. Se preguntó qué hacía ella en su habitación, además de ensuciar el suelo, porque ella había entrado con zapatos. Mientras él estaba limpiando las huellas con un trapo, de repente, un talismán cayó de detrás de la mesa. Pero cuando observó más de cerca, se dio cuenta de que había muchos talismanes pegados detrás de la mesa. Se asustó mucho y no sabía qué significaba eso, y trató de destruir esos talismanes, quejándose de que era obra de esa mujer. Después de que todos los talismanes fueron destruidos, sintió algo en el área, y cuando levantó la vista, se encontró con muchos espíritus que lo estaban mirando. Sanbai. Un hombre despertó en una cama de hospital. El médico le dijo que había sufrido un accidente al caer de un acantilado y se había desmayado, pero afortunadamente alguien del pueblo lo encontró y lo llevó al hospital. El médico mencionó que tenía una pierna rota y que debía ser observado durante la noche, y si todo iba bien, podría regresar a casa al día siguiente. En ese momento, un grupo de ancianos lo miraba con una mirada aterradora, algo que él ya había sentido antes, como si esos hombres estuvieran hablando entre ellos y mirándolo. Sin embargo, no le dio mucha importancia, y el médico le aconsejó que descansara y se alejó. Esa noche, el dolor de su pierna rota le impidió dormir y seguía escuchando a esos ancianos conversando no muy lejos. Recordó las miradas de esos hombres que lo observaban. Después de un rato, escuchó que decían: «No dejen que se escape, no lo suelten, ya es demasiado tarde». Pero luego el sonido se apagó. Cuando intentó recostarse para dormir, se asustó. Al ver las sombras de esos tres ancianos de pie cerca de él, tenía mucho miedo, pero solo pudo cerrar los ojos y tratar de dormir. La tarde siguiente, él salió del hospital, todavía pensando en lo aterrador que era ese grupo de ancianos. Al salir del edificio, de repente escuchó un sonido proveniente de la parte superior del hospital y vio las sombras de tres personas, que probablemente eran esos ancianos, bailando en la escalera. Esto era una representación de buenos deseos, una tradición japonesa. Entonces pensó que, en realidad, esos ancianos también eran buenas personas que vinieron a bendecirlo. Al subirse a un taxi, el conductor lo saludó como de costumbre, y él le contó que un paciente en la misma habitación había bailado para él antes de que saliera, aunque le pareció un poco extraño, ya que no era exactamente un baile tradicional, sino más bien como si levantaran las manos y las dejaran caer. Al escuchar esto, el conductor se dio cuenta de que esa forma de moverse no era un baile tradicional, sino un sanbai, que es un juego de palabras de Banzai, y tiene un significado opuesto, que es una maldición. De repente, el conductor detuvo el coche y le pidió que se bajara, pero ya era demasiado tarde, porque de repente un camión se lanzó hacia ellos. La regla de la familia.
Es la historia de un niño llamado Toshiharu, que acaba de mudarse de nuevo al campo con su familia. En este regreso, nota que hay más gente en casa de lo habitual. Escucha a su abuelo decirle a su padre que deben reírse hasta el amanecer, ya que su padre, al casarse, se ha convertido en parte de la familia y debe seguir la tradición que se ha transmitido. Su padre también se pregunta por qué deben reírse toda la noche, y el abuelo le explica que porque ellos tienen sed del miedo humano, el odio y la tristeza. Recuerda haber visto a su abuelo poseído por ellos hasta volverse loco, y no puede olvidar esa imagen. La única cosa que pueden hacer es reunir a toda la familia esa noche, cada año, y reír juntos, lo que se ha transmitido de generación en generación. Esto muestra que si están felices, no se acercarán. Luego, su padre le dice a Toshiharu que esa noche debe dormir solo, porque él, su madre y otros miembros de la familia tienen algo importante que hacer. Pero cuando Toshiharu pregunta repetidamente por qué, su padre hace una cara aterradora y le dice que no importa. Esa noche, Toshiharu siente ganas de orinar, así que decide salir al baño. En el camino, escucha a muchas personas riendo a carcajadas, así que intenta entreabrir la puerta para espiar, pero lo descubren y abren la puerta, encontrándose con Toshiharu, que tiembla de miedo. Todos dejan de reír por un momento y las luces afuera se apagan, sumiendo a todos en un sentimiento de miedo. De repente, se encuentran con algo frente a ellos, antes de que se lancen hacia ellos de inmediato. ¿El cabello? Es la historia de una maestra de primaria en una escuela que ese día se queda trabajando hasta tarde. Finalmente, termina su trabajo y al mirar el reloj se da cuenta de que ya es muy tarde. Aún le queda un último paso. Debe fotocopiar su trabajo. Cuando presiona el botón de la máquina, de repente suena la campana de la escuela, lo que la sorprende, y se pregunta por qué suena a esta hora. La fotocopiadora imprime su trabajo, pero ella nota que hay arrugas o rasguños, como si hubiera un cabello microscópico pegado al documento. Decide abrir la máquina para ver si hay algo extraño, pero en el momento en que saca el documento, se sorprende mucho al notar que parece haber un rostro de alguien en la máquina. Sin embargo, al mirar de nuevo, no ve nada y piensa que probablemente está cansada y se está imaginando cosas, así que decide hacer la fotocopia de nuevo. Pero cuando presiona el botón esta vez, la máquina hace un ruido extraño, como si algo estuviera atascado. Ella mira a su alrededor, pensando que a esta hora no debería haber nadie. Antes de darle una patada a la máquina, parece que sus esfuerzos han dado resultado, ya que la máquina vuelve a funcionar normalmente y el documento se fotocopia sin problemas, sin arrugas como antes. Pero cuando está a punto de alejarse, de repente, la máquina comienza a imprimir sus documentos sin parar y cada hoja que sale tiene un rastro de cabello vacío. Cuanto más imprime la máquina, más grueso se vuelve el rastro de cabello, lo que la sorprende. Intenta apagar la máquina, pero no se detiene y sigue imprimiendo. Finalmente, decide desenchufarla y la máquina se detiene. En ese momento, está empapada en sudor y se pregunta qué está pasando. Abre la máquina y se queda atónita al ver una gran cantidad de cabello en los documentos impresos. Antes de que pueda recuperarse del susto, los cabellos comienzan a moverse lentamente hacia la ranura de papel. Sin saber qué hacer, reúne el valor para sacar el papel, pero no ve nada. Suspira aliviada y cierra la ranura, murmurando para sí misma sobre lo extraño que fue todo, mientras se frota los ojos por el cansancio. Justo cuando cierra la tapa de la máquina, ve a una mujer de cabello largo y ojos desorbitados de pie junto a la fotocopiadora. Siguiente piso. Esta historia es sobre una familia que fue a comprar un regalo de cumpleaños para su hijo en un centro comercial, pero ese día el padre tenía un trabajo urgente.
y no pudo quedarse a celebrar con su hijo, lo que hizo que el niño llorara en medio del centro comercial. El padre intentó consolarlo y le dijo que no se preocupara, que su madre lo llevaría a comprar el regalo. El niño se calmó, pero la madre comentó que no se podía hacer nada, ya que el trabajo del padre era más importante que ellos, así que sería mejor que celebraran solo los dos. Aunque el padre no estaba contento con lo que la madre le dijo al niño, aún así tuvo que irse. Caminó hacia el ascensor para bajar y miró a la madre y al hijo con una mirada triste y compasiva. Luego, las puertas del ascensor se cerraron, pero él pensó para sí mismo, ¿para quién está trabajando tan duro? Antes de que Reed bajara al cuarto piso de ropa de mujer, el empleado del ascensor preguntó si alguien iba a bajar a ese piso. Él miró al empleado y notó que tenía un tono de voz monótono y sin vida. Además, la luz que indicaba el piso del ascensor estaba rota. Al llegar al cuarto piso, las puertas del ascensor se abrieron, lo cual fue sorprendente, porque todo el piso estaba a oscuras. Pero lo que fue aún más extraño fue que las personas que estaban frente a él comenzaron a salir del ascensor lentamente, como si tuvieran alguna pregunta. Pero antes de que pudiera preguntar, las puertas del ascensor se cerraron. Se quedó preguntándose qué era ese piso y por qué esas personas entrarían allí. Sin tiempo para resolver su duda, el ascensor bajó hasta el piso B13. Al abrirse las puertas, este piso también era extraño, ya que solo había una bombilla roja encendida, lo que hacía que el ambiente se sintiera sombrío y aterrador. Decidió asomarse y de repente escuchó un ruido de pasos rápidos que se acercaban, hasta que apareció un hombre pequeño gritando y corriendo hacia él, pero afortunadamente el ascensor se cerró antes. Estaba tan asustado que apenas podía respirar, y se cayó, preguntándole al empleado del ascensor qué había sido eso. Ella lo vio, ¿no? El empleado del ascensor no respondió, así que él dijo que no importaba, y le pidió que lo llevara de vuelta al piso anterior. El empleado permaneció en silencio, mientras él se acercaba y estaba a punto de tocarla, pero ella se cayó. Resultó que no era una persona, sino solo un maniquí, lo que lo asustó aún más. Después de un momento, el sonido del ascensor sonó, y las puertas se abrieron, revelando el mismo piso del que había salido con la madre y el hijo. Murmuró que había llegado, que había sobrevivido, y caminó sobre el maniquí, pero seguía pensando en lo que había sucedido. En un instante, notó que no había nadie en ese piso, mientras la música del centro comercial sonaba y anunciaba que el centro comercial iba a cerrar, y las luces comenzaron a apagarse lentamente, acercándose a él. Cuando estaba a punto de darse la vuelta para regresar, se encontró nuevamente con el maniquí de pie como antes, mientras las puertas del ascensor se cerraban lentamente, junto con la voz de ella que decía que disfrutara de su tiempo de descanso personal. Y antes de que el ascensor se cerrara, su mirada se posó intensamente en él. El sufrimiento de cada día. Esta es la historia de un hombre que no hace nada más que trabajar todos los días. Aunque se queja de lo cansado que está, solo puede hacer eso, porque de todos modos tiene que seguir trabajando. En el tren, está cansado y molesto por la gente que habla en voz alta. Y en su mente repite: cállense, 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 son tan felices. Es la vida tan placentera que es tan molesto. Mientras se queja de los demás en su mente, de repente nota algo que parece un trozo de carne en el estante. Comienza a preguntarse si es un ser vivo, porque se mueve, pero ¿por qué nadie más lo ha notado? Solo lo mira con confusión. De repente, el tren frena bruscamente, y todos están en shock, hasta que se anuncia que ha ocurrido un accidente relacionado con una persona. En Japón, este tipo de anuncio significa que ha habido un suicidio. Al finalizar el anuncio, se vuelve a mirar el trozo de carne, pero ahora ha desaparecido sin dejar rastro. Comienza a preguntarse si se lo ha imaginado. Sí,
Debe ser eso. Él piensa así, porque se pregunta cómo podría haber una criatura como esa en un lugar así. Debe ser porque su cuerpo está demasiado cansado y agotado. Pero el anuncio suena de nuevo, informando que están ayudando a las víctimas del accidente y que es necesario apagar las luces del tren temporalmente. En un instante, las luces se apagan y siente que hoy es un día realmente malo para él. En la oscuridad, se encuentra con la criatura nuevamente. Esta vez, se acerca tanto que puede ver su boca y sus ojos, que lo miran fijamente mientras la gente murmura sobre el suicidio. Él sigue mirando a la criatura y murmura para sí mismo que debe estar realmente cansado y que debería descansar. Dejaré el trabajo, piensa, porque si tengo que trabajar duro y luego enfrentarme a algo así, mejor lo dejo. Cierra los ojos con miedo y la criatura comienza a acercarse lentamente, gritando que siente dolor y frío. Mientras él se dice a sí mismo que debería descansar, ir al hospital y hacer algo por sí mismo, empieza a clamar a Dios y se pregunta si el hospital duele. Pero se pregunta si podrá curar esta alucinación. Y se da cuenta de que esta alucinación es tan vívida. Entonces, sus miradas se cruzan y él siente que ya no es una alucinación. ¿Por qué se siente tan frío, tan doloroso? No, no quiero morir, pero si muero, tal vez ya no sentiré frío. No, ¿qué estoy diciendo? La muerte también duele. Comienza a confundirse más. La criatura se mueve y se coloca sobre él. No, no podemos morir, piensa. Pero otra parte de su mente sugiere que tal vez morir podría ser divertido. Esa idea lo contradice. Tal vez morir podría ser feliz. Ya no puede soportarlo, está demasiado cansado. Finalmente la criatura dice: «Oh». ¿Conflicto? La historia comienza con una llamada telefónica que suena en medio de la noche. En la casa de una niña llamada Yuko. Ella se despierta por el sonido del teléfono y se pregunta quién podría estar llamando a esta hora. Al contestar, es su amiga, Mayumi, quien habla con voz temblorosa, como si algo malo estuviera ocurriendo. Yuko le dice que se calme antes de hablar. Mayumi le cuenta que ella y su novio fueron a dar un paseo en coche y llegaron a un hospital abandonado fuera de la ciudad. Decidieron probar su valentía allí, y cuando llegaron, Yuko sintió que alguien los estaba observando todo el tiempo y que el lugar no era seguro, así que le sugirió a su novio que regresaran, pero él no la escuchó, y al ver que ella tenía miedo, se divirtió aún más. Él siguió adentrándose sin esperar. Luego, encontraron una habitación cerrada con llave, y él dijo que eso era divertido, y que deberían intentar entrar. Usó una piedra para romper la cerradura, y aunque intentó 5 veces, no la escuchó. Después de entrar en la habitación, cuando salió, se comportó de manera extraña. ¿Y luego qué? Yuko preguntó, porque Mayumi se quedó en silencio. Ella dijo que tenía miedo, así que salió corriendo, y la llamó. Mayumi le pidió a Yuko que se quedara en su casa, porque no quería estar en ese manicomio nunca más. Yuko aceptó, y dijo que cuando llegara, le contara más. Mayumi dijo que estaba muy feliz, porque no quería soportar más estar en la oscuridad y el dolor. Yuko preguntó qué significaba estar en la oscuridad y qué era el dolor. Mayumi no respondió, solo dijo que ya había salido de allí. ¿Realmente he salido? Mientras Yuko estaba confundida por las palabras de Mayumi, alguien golpeó la puerta con fuerza. Preguntó si esta era la casa de Yuko y pidió entrar. Yuko se quedó atónita por un momento al darse cuenta de que era la voz de Toru, y se preguntó qué significaba lo que Mayumi le había contado antes. Toru, que estaba frente a la puerta, explicó que él y Mayumi habían ido a probar su valentía en un hospital abandonado, y de repente Mayumi comenzó a comportarse de manera extraña y entró sola en una habitación profunda. Cuando pensó que había encontrado a Mayumi, vio como si hubiera un rostro de alguien en su cara. No hay necesidad de preocuparse. Yuko pensó en las extrañas palabras de Mayumi.
¿realmente salí de allí? Además, ¿qué es la oscuridad y qué es el dolor que le causa miedo? Comenzó a dudar de Mayumi. En ese momento, le pidió que abriera la puerta para que él pudiera entrar. Finalmente, decidió abrir la puerta, y al hacerlo, se encontró con Toru en un estado aterrador, quien le preguntó, ¿realmente salí? ¿Diosa de la sombra? La historia ocurre en un día de verano en Japón. El niño Takeru visita la casa de su amigo Ken-chan. Mientras Ken-chan es llamado por su madre para ayudar a cortar sandía, Takeru mira hacia afuera y nota que, a pesar de que el cielo está despejado, hay alguien bajo un paraguas, que emite extraños sonidos. Mientras observa a esta persona extraña, Ken-chan llega con la sandía junto a su padre. Su padre comenta que es bueno que no esté lloviendo, ya que el clima en esa área cambia con frecuencia. Luego, alguien menciona que es extraño que haya alguien bajo un paraguas en un día tan soleado. Ken-chan pregunta dónde está esa persona, y Takeru responde que es la mujer que sostiene el paraguas. En ese momento, el padre de Ken-chan, que sostenía un plato de sandía, deja caer el plato y exclama, «Diosa de la sombra». El padre de Ken-chan rápidamente llama a alguien para preguntar qué hacer al ver a la diosa de la sombra, y le dicen que debe poner sal en la entrada de la casa, ya que en la creencia japonesa, la sal es un elemento puro que puede eliminar toda impureza. La madre de Ken-chan se asegura de que no está viendo lo mismo que Takeru, y la respuesta es que solo Takeru puede ver a esa persona. Esa noche, Takeru tuvo que quedarse solo en casa. El padre de Ken-chan le ordenó a Takeru que cerrara la puerta con llave, y le advirtió que no abriera la puerta por nada hasta la mañana, además de poner sal en la entrada. En medio de la noche, mientras Takeru estaba en su cama, escuchó la voz de Ken-chan pidiendo que le abriera la puerta. Takeru lo hizo y descubrió que Ken-chan había salido a escondidas para traerle dulces, diciendo que su padre estaba exagerando. Por la mañana, Ken-chan lo invitó a salir a atrapar escarabajos. Después de jugar, Ken-chan regresó a su casa. Mientras Takeru se daba la vuelta, dejó caer la llave y se agachó a recogerla. Al levantarse, se encontró nuevamente con Ken-chan, que tenía una expresión extraña, y le pidió que le abriera la puerta otra vez. Takeru sintió que su amigo había cambiado, tanto en su expresión como en sus palabras. Además, la sal que había puesto en la puerta comenzó a oscurecerse y a parecer negra, y Ken-chan fingió que si abría la puerta, su tío lo golpearía. En el momento en que Takeru cerró la puerta con llave, los gritos de Ken-chan pidiendo que abriera la puerta se hicieron más intensos y frecuentes. La lámpara de la casa comenzó a parpadear y a apagarse, mientras la sal se oscurecía cada vez más. Takeru, asustado, se sentó en una esquina de la habitación, cerró los ojos y se quedó dormido sin darse cuenta. Al despertar por la mañana, Takeru se dio cuenta de que la sal se había convertido en un polvo negro. Así, sus vacaciones de verano terminaron en calma. Sin embargo, cuando estaba saliendo de la casa, vio a una mujer con el cuello torcido, sosteniendo un paraguas rojo, que estaba de pie detrás de él. Es la historia de una madre y su hija que están bajo una terrible maldición. La hija, afectada por la maldición, tiene su cuerpo y extremidades cubiertos de moretones verdes y oscuros, llenos de marcas de manos. Debido a su estado, solo puede encerrarse en su habitación. Después de un tiempo, su madre entra y le dice que ha encontrado a alguien que realmente puede ayudarla. Sin embargo, la hija no le cree, ya que ha sido tratada con muchos remedios antes y nadie ha podido ayudarla. La madre intenta convencerla de que debe tener fe. Al día siguiente, la madre la llevó a un santuario. Cuando el sacerdote vio su estado, dijo que parecía que sus antepasados habían causado rencor a alguien en el pasado. La madre le preguntó por qué tenía que ser su hija quien cargara con el rencor de sus antepasados. Estaba muy preocupada por su hija y temía que algo malo pudiera suceder, por lo que comenzó a llorar. El sacerdote le dijo que entonces comenzaran a preparar el ritual.
Esa noche, el sacerdote realizó un ritual para expulsar lo maligno, y la maldición se desvaneció, dejando a la hija completamente curada. Las marcas de moretones verdes y oscuros, y las huellas de manos desaparecieron de su cuerpo. La madre agradeció profundamente al sacerdote, pero pidió disculpas y se despidió. Desde entonces, la vida de la joven que había sido maldecida volvió a la normalidad. Hasta que un día sonó el teléfono en casa y la madre contestó. Al otro lado estaba el asistente del sacerdote que había ayudado a su hija anteriormente. La madre dijo que no sabía cómo agradecerle, pero después de hablar un rato, se sorprendió al enterarse de que el sacerdote que había ayudado a su hija había fallecido. En sus últimos momentos, el sacerdote estaba preocupado por el futuro de la niña y dijo que lo único que podía hacer era rezar para que la joven viviera el resto de su vida con buena salud. También mencionó que tenía un mensaje del sacerdote antes de fallecer. Al mismo tiempo, su hija estaba saliendo de casa para ir a la escuela. Y de repente aparecieron moretones y marcas de manos en su cuello, seguidos del mensaje que el sacerdote había dejado. Lo siento, realmente no pude ayudarte.